tema de Julian Assange, el hombre que se ha permitido denunciar centenares de miles de documentos secretos de valor táctico y estratégico, y que con quien quieren hacer una escabechina para poner un precedente, ¿no? Y el resultado es que América Latina se ha unido una vez más, la patria grande latinoamericana, ¿no? Y el hombre sigue en la embajada de Ecuador, en la hermana República de Ecuador, en la capital británica, y el decadente imperio ha pretendido amenazar con que podría entrar violando los fueros diplomáticos a la sede. Una actitud típica de esta gente que no se da cuenta que estamos en el siglo XXI. En todo caso, vamos a hacer un raconto, porque esto es un acontecimiento fuerte por sus consecuencias también, y que está en pleno desarrollo. Desde luego no dejaremos de pasar por la situación planteada en Siria, que da para mucho análisis. Hoy precisamente se hablaba de estos temas, y en general deberíamos recordar qué fue lo que disparó esto. Este era el Assange, que era recibido como un gran conferencista en Washington, en el Club Nacional de la Prensa, y era el que permitía ver cómo a periodistas, camarógrafos de Reuters, la agencia británica, lo hacían papilla con el cañón de un helicóptero, por el solo hecho de que parecían sospechosos y lo que llevaban eran micrófonos y cámaras. Esa es solo una de las cuentas del enorme rosario que él sacó adelante. ¿Recuerdan esto? Lo mostramos en su momento. El camarógrafo y el periodista, nada menos que de la británica Reuters, fueron víctimas de esta situación. Y esto, que en su momento mostramos con lujo de detalles, dolorosos detalles, hablaba de las muertes, los asesinatos colaterales. Y este hombre ha recibido, como el gran conferencista y defensor de la libertad de prensa, nada menos que en el Club Nacional de la Prensa en Washington. Pero cuando vieron que había más material de esto y que no podían controlarlo, entonces aparecieron todas las acusaciones posteriores. Esto fue un verdadero crimen, desde un helicóptero artillado. Esto es solo una de las muchas piezas de archivo que hay. Este es un archivo del 5 de abril del 2010. Y ahí Assange era invitado al Club Nacional de la Prensa en Washington, el más prestigioso de Estados Unidos, y entonces mostraba cómo el fotógrafo de Reuters y el conductor de Reuters, camarógrafo y el conductor, eran, junto con 8 iraquíes que les estaban ayudando, destrozados literalmente con el cañón automático de un helicóptero. Y aquí, en esta época, Assange decía: creo que estos asesinatos fueron órdenes, y fueron equivocadas órdenes de enganche en una situación profundamente equivocada. Ahí comenzaron a aparecer también en los rotativos británicos como The Guardian estas y otras informaciones. A partir de ahí había empezado a resultar bastante incómodo, una enorme piedra en el zapato del señor William Hay, ministro británico de Asuntos Exteriores. También había saltado al ruedo, diciendo que consideraba que no había razones legales para otorgar el salvoconducto a Julian Assange. Pero aquí estaba en sus momentos de aceptación y de aplausos. Esto es también del julio 12, un archivo de videos militares de Wikileaks, y aquí mostraba material clasificado que había sido dado a conocer por el sitio que ha manejado hasta ahora. Y también mostró, solo por decir algunos, un archivo de octubre 23 del 2010, donde hablaba incluso de la vinculación non santa en tareas que no querían que se supieran por parte de regímenes del Medio Oriente tan sumisos a los intereses de Estados Unidos como las testas coronadas del Golfo. Así las cosas, este fue el momento en que se hablaba de no extradición para Julian Assange, y él daba, en un momento de mayor popularidad y de menor temor de las grandes potencias, sus declaraciones libremente como ciudadano que es. Luego de esta serie de acontecimientos de los que nos hablan los archivos, apareció un Assange que resultaba demasiado peligroso para los intereses estratégicos de esta movida
en la que definitivamente se busca cambiarle el mapa a los países árabes. So far, but I think its days are numbered, and people are starting to wonder, is what is claimed really true, and if it is true, where's the evidence? Why has no evidence been provided, even to me and my defense attorneys? Esto fue en diciembre 17 del 2010. O sea, ha habido una campaña de calumnias y ciertamente no se me ha permitido que mostrar las verdaderas evidencias que tengo y dónde están la acción de mis abogados de la defensa. Y en Londres, Rudolf Elmer había pasado varios CD de información donde había importantes banqueros involucrados también en asuntos que estaba denunciando una tras otra. Era una cascada de denuncias que ponían en evidencia a los políticos y la forma en que estaban actuando. Y ciertamente los reconocimientos no se hicieron esperar. Aquel hombre que era aplaudido por hacerle un servicio a la verdad, por ir en contra de los luchadores solamente por la guerra y por el aparato tecnológico militar industrial, ahora le daban reconocimientos y luego lo llevaban como un reo a someterlo a la justicia. Esta fue la demostración que tuvo lugar en los momentos en que estaba en su apogeo la desclasificación de documentos militares que demostraban los falsos argumentos para realizar guerras de ocupación y conquista. Luego se vería en la situación de presentarse ante las Cortes en Londres y el ministro británico de Asuntos Exteriores tomaría parte en esto y haría una grosera e inaceptable amenaza sin precedentes de violar, miren, la primera baja, la primera víctima de una guerra es la verdad. No a la extradición, liberen a Julian Assange, liberen a Assange, liberen a Manning. Manning era el soldado que había contribuido a dar a conocer todos aquellos increíbles argumentos hipócritas con los que justificaron acciones militares que no tenían, desde el punto de vista ético, ninguna justificación. Es el de menor estatura que va allí de lentes. Este fue otro de los que cayó en la picota. Y le estamos haciendo todo un raconto, que está al centro ahí escoltado por los policías militares. Estamos haciendo un raconto de los tiempos en que se podían, junto con Manning, hacer demostraciones de uso de la libertad de expresión y también denuncias que pusieron realmente a correr a los jefes de las operaciones militares, a los diplomáticos que le buscaron justificación y a los gobiernos que se involucraron en estas actitudes. En la Suprema Corte hubo audiencias y cuando le dieron esa medalla que les acabamos de mostrar, era una medalla de la paz, en Sydney, en su tierra natal. Ahora no puede ni ir a Sydney ni puede quedarse en Londres. Él quiere irse a Ecuador, que le dio asilo, y el gobierno de Su Majestad no le da el salvoconducto para salir. Sería interesante saber si pudiera pasar de la embajada a un vehículo de placa diplomática para llegar al aeropuerto. Pero esas son triquiñuelas que se estrellan contra el Realpolitik. Lo cierto es que el canciller ecuatoriano ha tomado partido en el asunto, el presidente de Ecuador también, y aquí se pone en tela de juicio todos los acuerdos internacionales sobre inmunidad diplomática de las sedes acreditadas. El juicio en los tribunales ha dado lugar a las más encendidas polémicas. Y ha sido un gusto conocerlo, Julian. It's been a pleasure to meet you, Julian, at least in this way. And cheer up. Welcome to the club of the persecuted. Bienvenido al club de los perseguidos, decía el presidente de Ecuador en una conversación satelital con él. Y decía, ha sido un placer encontrarme con usted, Julián. Le damos la bienvenida al Club de los Perseguidos y vemos en este momento el aspecto que tiene la sede diplomática de Ecuador en Londres, donde el problema realmente sube de tono
por la indignante respuesta del gobierno británico y porque la gente está dispuesta a mantenerse solidariamente frente a la representación diplomática de Ecuador, lo que supone que todos están unidos en amor y por los derechos humanos, decía como ese cartel. Muy cerca de Harrods, donde la reina suele hacer sus compras una vez al año. Recuerdan que Harrods lo compró nada menos que el padre egipcio de aquel caballero que había enamorado a la legendaria princesa que murió en aquel extraño accidente, ¿no? Ya no son los mismos tiempos. Reacción en Ecuador, Ricardo Patiño, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, en una posición vertical y soberana, se refirió al tema tanto como lo había hecho el presidente. El gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático al ciudadano Julian Assange en base a la solicitud presentada al señor presidente de la República mediante comunicación escrita fechada en Londres el 19 de junio del 2012 y complementada mediante comunicación del 25 de junio del 2012, para lo cual el gobierno ecuatoriano, tras realizar una justa y objetiva valoración de la situación expuesta por el señor Assange, atendiendo a sus propios dichos y argumentaciones, hace suyos los temores del recurrente y asume que existen indicios que permiten presumir que puede haber persecución política o podría producirse tal persecución si no se toman las medidas oportunas y necesarias para evitarla. El gobierno del Ecuador tiene la certeza de que el gobierno británico sabrá valorar la justicia y rectitud de la posición ecuatoriana y, en consonancia con estos argumentos, confía en que el Reino Unido ofrecerá lo antes posible las garantías o el salvoconducto necesarios y pertinentes a la situación del asilado, de tal manera que sus gobiernos puedan honrar con sus actos de fidelidad que le deben al derecho y a las instituciones internacionales que ambas naciones han contribuido a forjar a lo largo de su historia común. No era solo el canciller ecuatoriano el que tomaba la palabra, también en el otro extremo de la cuerda diplomática lo hacía Lord Carlisle, el consejero de la reina, y decía: no, el gobierno ecuatoriano se ha comportado muy equivocado en esta materia, y también el señor Assange, pero no creo que el gobierno británico no tenga una base legal para entrar en la embajada de Ecuador. Por el momento el señor Assange está arrestado si sale y será deportado a Suecia, y él sabe esto. Los ecuatorianos saben esto y también el pueblo, que ha voluntariamente dado dinero para su fianza. De manera que sería interesante ver qué ocurre incluso con ese dinero cuando el caso vuelva a la Corte. Al parecer hubo un intento de acercamiento muy fuerte de la policía, pero la gente no deja de manifestar solidariamente con Assange y con Ecuador. This country must have a free pass for him to... Este país debe permitir el libre paso para que vaya a mi país. Estoy completamente fuera de orden lo que este gobierno ha hecho para evitar lo que él debería ya haber podido haber hecho. Esto es solo una decisión, no una extradición, dice. Liliana Calle dice: este es un juego de espera. Estamos esperando saber quién pestañea, quién se sale del marco, porque lo que ocurre aquí es que el derecho tiene que ser respetado y por eso estamos aquí esperando solidariamente. Aparecía también una máscara de Guy Fawkes con la V por Vendetta. Este caballero es Andy Higginbottom, profesor de la Escuela Política Latinoamericana de Kingston University. Dice: obviamente tienen un caso de asilo. Es muy racional garantizar el asilo y el gobierno británico ha cambiado su posición. Por eso la movilización de la gente aquí en Londres y del Reino Unido para que el gobierno cambie su posición. Hasta ahora, la interrogante, después de las agresivas declaraciones
y muy pedante, el ministro de Relaciones Exteriores, William Hague, dice: la inmunidad no es para refugiar a supuestos delincuentes. Hizo una declaración realmente agresiva. Dice: no otorgaremos un salvoconducto a Assange para que salga del Reino Unido. No hay ninguna base legal que nos obligue a ello. Quien señaló además que la inmunidad diplomática no debe ser utilizada para dar refugio a supuestos delincuentes y que el proceso en Suecia tendría garantías legales. Assange y sus abogados dijeron: si va a Suecia, donde le han montado un caso de acusaciones de delito sexual, no solo va a perder la justicia debida, sino que probablemente Suecia lo entregue a Estados Unidos y entonces podría ser juzgado y eventualmente llevado incluso a la pena capital. William Hague siguió con su cara de piedra diciendo que la inmunidad existe para permitir que las embajadas lleven a cabo funciones diplomáticas adecuadas y dar refugio a supuestos delincuentes, y no es una de ellas, y tampoco impedir el proceso legal en un país. Aún así indicó que no hay riesgo de que el Reino Unido vaya a asaltar la embajada ecuatoriana, pues aún en el caso de que utilice una ley de 1987 que según él, y solo él, le permitiría revocar su estatus diplomático, debería estar sustentado en las leyes internacionales. Esto es una complicación para Ecuador y para Assange, y es extraño que una embajada se coloque en esta posición, señaló. Bueno, Estados Unidos asegura no haber ejercido ninguna presión sobre Londres para que ejecutara la orden de extradición emitida por Estocolmo. La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, sin embargo, se negó a comentar a la prensa la decisión de Ecuador de conceder asilo político o no. El gobierno sueco, siguiendo las declaraciones de Hague, ha convocado a su embajador en Ecuador en Estocolmo para expresarle su desacuerdo con el asilo concedido al fundador de Wikileaks, Julian Assange, considerado inaceptable por las autoridades del país nórdico. La Fiscalía sueca, por su parte, aseguró en un escueto comunicado que no comentará el asunto en tanto siga siendo gestionado por las autoridades británicas. Y aquí hubo las reacciones de toda la patria grande latinoamericana en apoyo solidario con Ecuador, desde luego. Yo no sé, pues, qué informe le dan su delegación diplomática aquí en Ecuador al Reino Unido, qué le habrán dicho de quién es el presidente, quién es el gobierno. Pero nosotros, aceptar esas amenazas, creyeron que con eso nos iban a arredrar, a amedrentar, a acobardar. No saben con quién están tratando, compañeros. Hasta la victoria siempre. Así lo decía el presidente desde Loja, Ecuador, en un mitin político. De la forma más enérgica, es inaceptable, intolerable amenaza de violar nuestra sede diplomática en Londres. Y hemos convocado pues a la asamblea de la OEA, a UNASUR y a ALBA, ya se reúne este domingo, para presentar pues esta situación, ¿no?, intolerable, inadmisible en el derecho internacional. Se ha tomado con absoluta seriedad. Pero es palo, ni Julian Assange ni el Ecuador han buscado que el señor Assange no responda a los procesos judiciales que existen en Suecia en los cuales se haya involucrado, por cuestionables que puedan ser, porque lo que se acusa en Suecia al señor Assange no es delito en América Latina. Así las cosas, el tiempo parece no congelado, pero relativamente tranquilo, y dio oportunidad, ante la presencia permanente de gente en apoyo frente a la embajada, de aparecer y mediante megafonía hacer una declaración en el balcón principal donde está la bandera. After a threat was sent to this embassy and police descended on this building, you came out in the middle of the night to watch over it. And you bought... Un Assange tranquilo pero combativo hizo su primera declaración pública el domingo en el balcón. Dijo que agradecía a Ecuador por concederle asilo político al tiempo que criticaba a Estados Unidos por amenazar la libertad de expresión, y calificó al soldado Manning, quien entregó documentos a Wikileaks, como un verdadero preso político. Assange, en su primera aparición pública, ofreció declaraciones, como estamos viendo, desde el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres, donde está asilado desde el pasado jueves. Agradezco al presidente Correa por la valentía que ha demostrado al tomar en consideración y concederme asilo político.
Tras recibir el asilo, Assange dijo que no son Gran Bretaña ni mi país natal, Australia, quienes me han protegido de la persecución, sino un país latinoamericano, valiente e independiente. De inmediato se sumarían todos los países que dieron un paso al frente en la línea progresista. En su breve discurso, Assange también se refirió a la reunión de la Organización de Estados Americanos, prevista el 24 de agosto en Washington. Quiero dar las gracias, dijo, a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Argentina, Perú, Venezuela y a todos los demás países de América Latina que han salido en defensa del derecho de asilo. A su vez, el australiano solicitó al presidente Barack Obama abandonar lo que denunció como caza de brujas contra Wikileaks. Mientras Wikileaks está bajo amenaza, también lo está la libertad de expresión y la salud de nuestras sociedades, afirmó Assange. Le pido al presidente Obama que haga lo correcto. Estados Unidos debe renunciar a su caza de brujas contra Wikileaks. Lo declaró en un discurso de 10 minutos ante medios de todo el mundo que se dieron cita allí, mientras un helicóptero de la policía sobrevolaba la embajada. De igual modo, Assange pidió que el soldado Manning, quien habría sufrido torturas en Estados Unidos por otorgar datos confidenciales a Wikileaks, sea puesto en libertad, pues dijo, es un héroe, un ejemplo para todos y uno de los más famosos presos políticos del mundo. Bradley Manning debe ser liberado. Estados Unidos declaró el viernes que no reconoce el asilo diplomático que Ecuador concedió a Assange, pues no forma parte de la Convención de 1954 de la Organización de Estados Americanos sobre el asilo diplomático. Es decir, cuando no les conviene algo no están dentro, ¿no? No hay en absoluto simetría. El fundador de Wikileaks tuvo palabras de agradecimiento para sus simpatizantes y asimismo se refirió al tema de la libertad de expresión en el mundo e instó a continuar luchando por ella. Aseguró que mientras Wikileaks se levante ante las amenazas, la libertad de expresión prevalecerá y seguirá creciendo. Las conversaciones sin sentido que buscan perseguir los medios independientes llegarán a un final. Y apareció una novedad interesante, y es que el famoso ex juez Baltasar Garzón es ahora su abogado y toma parte en defensa del caballero. Assange, de 41 años, es requerido por la justicia sueca por cargos de agresión sexual que él niega haber cometido y que teme que una vez en Suecia sea trasladado a Estados Unidos, donde es requerido por espionaje tras haber revelado en su portal cientos de miles de cables secretos, diplomáticos y sobre todo altamente sensibles militares. My friend Nabil Rajab, President of the Bahrain Human Rights Center. Su abogado defensor, el ex juez español Baltasar Garzón, afirmó que Assange está con ánimo combativo. Le había pedido que recurra a la justicia para proteger los derechos de Wikileaks, los suyos y los de todas las personas que son objeto de una investigación. En todo caso, volvió a agradecer a los países de América Latina que le dieron apoyo y al presidente Correa por su valentía, y dijo que reiteraba el agradecimiento a los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Argentina, Perú, Venezuela y a todos los demás países de América Latina que han salido en defensa del derecho de asilo. He hablado con Julian Assange. Julian Assange está fuerte de espíritu. Él agradece al pueblo ecuatoriano y especialmente al presidente Correa por haberle concedido el asilo. Por otra parte, él ha manifestado que siempre ha defendido la verdad, la justicia y los derechos humanos y va a continuar haciéndolo. Y va a reivindicar los derechos de Wikileaks, así como de todos aquellos que están siendo investigados, como él mismo, por estos hechos. Garzón asegura que Assange está con ánimo combativo y declaró que había encontrado en ánimo propicio todo esto. Mientras tanto, se produjeron reuniones en el continente, en la Patria Grande. Uno, manifestar su solidaridad
y respaldar al gobierno de la República del Ecuador ante la amenaza de violación de local de su misión diplomática. Así lo decía el doctor Ali Rodríguez, secretario general de la UNASUR, interpretando el sentir mayoritario y absoluto. Como lo establece el derecho internacional, y por lo tanto nosotros apreciaríamos, por supuesto, que el Reino Unido tomara las medidas necesarias para facilitar la reanudación del diálogo. Así lo decía Rafael Roncagliolo, presidente pro tempore de UNASUR, Ricardo Patiño, canciller de Ecuador, también. Ahora, faltaría saber qué va a hacer la Organización de Estados Americanos en esto. Pequeñas diferencias en los textos, todos los países bajamos esas diferencias y dieron por el Ecuador y por... Debido al mal sonido que nos envía esta transnacional, Ricardo Patiño dijo: la decisión fue unánime, pequeñas diferencias en la declaración, pero esto demanda, nos tocó absolutamente solucionarla en menos de 20 minutos, e insisto, las razones no necesitan de la fuerza es diferente, y para un país distante y pequeño, no son las bombas atómicas en ningún caso las razones que indudablemente nos van a amilanar a nosotros. Así, UNASUR cerró filas con la decisión de Ecuador de dar asilo a Assange y condenó la amenaza del Reino Unido. Enfático también el mandatario de la República Bolivariana. Muy contundente respuesta si el Reino Unido se atreve a violar la soberanía ecuatoriana allá en la Embajada de Ecuador en Londres. ¿Cuáles serían las respuestas? No las vamos a anunciar, pero las estamos preparando. Las estamos preparando. No crean que van a hacer con nosotros lo que antes hicieron. Tendrían respuestas muy fuertes y muy firmes. De 4 pisos a razón de 16. Yo les sugiero al gobierno del Reino Unido y de Gran Bretaña que piensen muy bien, porque se acabaron los tiempos ya aquellos en los cuales esos viejos imperios y los nuevos hacían con nosotros lo que les daba la gana. Ecuador no está solo. Ciertamente no está solo, y los acontecimientos están verdaderamente en pleno desarrollo. Esto recién comienza y resulta difícil de prever cómo va a salir aquí, pero el mensaje le llegó fuerte y claro al decadente imperio británico. Después de la gran fiesta de las Olimpiadas, no esperaban tener semejante piedra en el zapato, pero ellos se la buscaron. ¿Cómo se le ocurre amenazar con entrar a una embajada? Es absolutamente un exabrupto, ¿no? Bueno, aterricemos en unas realidades más interesantes. El precio del petróleo, el precio del crudo venezolano sigue subiendo, $102.19. El de la OPEP baja levemente, 95,48. Se supone que hay un pedido de ciertas potencias a los grandes productores del Golfo para que influyan en ese sentido, porque están pagando protección. El Brent del Mar del Norte, sin embargo, sube a 114,33, y el West Texas, que es marcador que nos interesa, baja levemente a 96,83. El precio del oro sube a 1.618,68 la onza. El cobre a la baja, 7.455 la tonelada. El quintal de café sube levemente, 164,85. Y el precio del euro estable a 123 frente al dólar estadounidense. Hora exacta más 45 segundos para el corte, y volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Con el ingreso de Venezuela al Mercosur, nosotros podemos empezar a hablar de que ya nos hemos puesto de pie como un polo de poder mundial. Hoy en día podemos decir satisfactoriamente que hay mayor disponibilidad de alimentos. La CELAC, UNASUR, esos son indudablemente esquemas muy importantes para constituirnos en un bloque de poder. De frente, de lunes a sábado a la 1 de la tarde, por Venezolana de Televisión. Tiempo para reunir a la familia, para admirar a nuestros hijos y verlos crecer. Tiempo para reír con ellos,
apoyarlos y celebrar sus éxitos. Tiempo para vernos a los ojos y descubrir que somos afortunados. Tu banca móvil del Banco Bicentenario. Ahora tienes más tiempo para ti. A la hora de votar, Elena tiene la llave. ¿Me permite su cédula, por favor? Sí, claro, ¿cómo no? El sistema de autenticación integrado recibe tu número de cédula y verifica tus datos. Luego, pide que presentes tu huella y la compara con la almacenada, resguardando siempre tu identidad. Autenticación válida. Puedes pasar a votar, Elena. Gracias, mi amable. Con el SAI, tu voto es rápido, único y secreto. CNE, experiencia en democracia. Los límites no están en sus mentes. Y a cada instante se superan. Con fuerza. Con velocidad. Con valor. Y este 29 de agosto, el Sistema Nacional de Medios Públicos te invita a seguir sus metas. Por TVS, el canal oficial de los Juegos Paralímpicos. Muy buenas noches, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Bienvenidos al presente avance informativo de la noticia. A esta hora vamos a establecer contacto con la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien nos tiene información importante. Buenas noches, ministra, para que por favor nos comente cómo se desarrollan los acontecimientos en el centro penitenciario de Yaneuro a esta hora. Sí, buenas noches. Hace aproximadamente una hora más o menos salimos nosotros de allá, después de conversar tanto con las autoridades como con los propios privados. Y bueno, estaban simplemente confirmando la versión que nosotros hemos anunciado ya a la opinión pública sobre la situación de violencia que se generó el día de ayer y su detonante. Ellos están, bueno, tranquilos, esperando que se restablezca la normalidad. Las personas o sus familiares que se encontraban allá adentro están saliendo poco a poco. Después nosotros en la tarde informamos a los familiares que se habían concentrado en la puerta sobre el listado, pues, que hicimos público además de las personas fallecidas, y les entregamos a ellos copias, pues, tanto de los heridos como de las personas fallecidas. A esta hora, 10:34 de la noche, están solamente en las puertas alrededor de unas 7 personas, aún esperando noticias, porque, bueno, ahí más o menos coincide, ¿no?, con la misma cantidad de personas que se les está haciendo la identificación por otras vías, dado que no están fácilmente identificables por la forma como quedaron. Y también hay 3 personas más, en total de 10 personas ahí afuera, que lo que están es esperando unas libertades otorgadas por los tribunales, y entonces, bueno, están ahí esperando a sus familiares. Lo demás, bueno, el día de mañana nosotros desde temprano nos vamos a instalar allí a revisar lo que hemos venido haciendo, pues ellos lo saben, ellos están muy conscientes de cómo el ministerio ha venido trabajando, y también ellos, por supuesto, están conscientes de que esa situación que se vivió, bueno, es inaceptable, totalmente inaceptable. Entonces, nosotros, por supuesto, estamos tomando las acciones necesarias, como se anunció esta tarde, para evitar que estos hechos se repitan. Hay que evitarlo, y por eso avanzamos en el desarme de la población penitenciaria. Vamos avanzando en eso. Bien, ministra, quisiera preguntarle a esta hora la situación de los familiares. Teníamos conocimiento que ya algunos iban saliendo en el transcurso de la tarde, usted lo informaba
a nuestro compañero Eduardo Silvera. Quisiéramos conocer el estatus de esta situación específicamente, si es posible y tiene la información, por favor. Sí, ellos incluso iban a salir en una buena cantidad, pero ellos mismos me llamaron y me dijeron que ya por la hora, entonces que los familiares habían decidido irse mañana. Entonces, bueno, lo que estamos esperando. Ellos saben que tienen que desalojar el penal de visitas para nosotros poder continuar con el funcionamiento de ese recinto. El funcionamiento tanto administrativo, ahí hay muchas personas que, bueno, que de repente la propia situación que se generó afecta el curso de sus procesos, ¿no? Y ellos están conscientes de eso. Incluso, bueno, también mucho, la mayoría, lamentando la situación que se originó allí. Lamentándolo, porque ahí también hay personas que son víctimas de esa situación de violencia, ¿no? Empezando por ellos mismos. Los familiares que resultaron heridos, tenemos información también de que, a Dios gracias, no hay dentro de los familiares heridos de gravedad, porque ellos, como fue una situación tan confusa que se presentó en el momento en que ya se disponían a salir y se origina esta situación que hemos relatado. Nosotros, y me estaban manifestando los privados hoy, en el transcurso de la tarde, que bueno, que hubo personas que resultaron heridas porque salieron corriendo. Una señora visitante se lanzó a un montón de basura para protegerse cuando empezaron los disparos y salió herida porque con un vidrio se cortó su mano. Y los otros tienen heridas por roces, pero no, gracias a Dios, hasta ahora no tenemos información de heridos de gravedad. Sin embargo, todos ellos están siendo atendidos. Los funcionarios del ministerio, desde la viceministra de Asuntos Sociales y los directores de apoyo postpenitenciario y de atención a la familia y el de logística, todo el personal del ministerio está desplegado. Hemos estado en las morgues, hemos estado en contacto con los familiares afuera, brindando el apoyo necesario y haciéndolos entrar en razón, porque nosotros tenemos que la obligación nuestra, pues, conversar con ellos y que ellos entiendan que esta situación de violencia, bueno, perjudica a todos, principalmente a ellos. Entonces, bueno, esperamos que esto les sirva a ellos de reflexión. Bien, agradecemos entonces. No se puede continuar con esa situación ahí dentro de ese recinto penitenciario ni en ningún otro. Bien, muchísimas gracias, ministra, por la información y por atendernos las llamadas a esta hora. Es la información que tenemos entonces de la situación que se había presentado en el Centro de Reclusión Yare 1. Así despedimos el presente avance informativo de la noticia. Continúen disfrutando de Dossier. Volvemos entonces con más acontecimientos en pleno desarrollo y brevemente les ubicamos en lo que está poniéndose cada vez más fluido. Es un intento clarísimo de repetir, como lo habíamos dicho desde hace tantos meses, mejorado el libreto adaptado a las circunstancias sobre Siria. Al terminar el Ramadán, en Eid al-Fitr, apareció el presidente Assad. Mientras tanto, Israel sigue lanzando amenazas y cálculos. La ultraderecha dice que podrían atacar a Irán en una guerra de 30 días y recibiendo 500 bajas del lado israelí. La respuesta de Irán ciertamente fue contundente y no va a ser ese panorama. Pero ya hay gente harta de este juego político y que está pidiendo que no lancen una guerra. Y Netanyahu, que obviamente tiene el complejo histórico de que su hermano fue el héroe de Entebbe, quiere pasar a la historia como un jefe militar. Señor director, ¿podemos conectar rápidamente con Ecuador? Adhesiones a tratados internacionales para evitar abusos del Estado, todo muy bien. Vaya a ver que ha firmado Estados Unidos y Gran Bretaña. No firman nada, no reconocen absolutamente nada. Estados Unidos no conoce el sistema interamericano de derechos humanos, no ha firmado el Pacto de San José. Reino Unido no reconoce la Corte Internacional de la Haya. Entonces, somos los latinoamericanos
les insisto, tendríamos que plantearnos seriamente si los tontos útiles que firmamos absolutamente todo, nos sometemos a todos estos avances civilizatorios y en buena hora, pero cuando hay países que no se someten a absolutamente nada, sí se constituye una gran injusticia. Porque estas cosas nos unen como región, y el apoyo que hemos recibido de los gobiernos latinoamericanos y sus respectivos pueblos ha sido impresionante. Por supuesto, eso ayuda a consolidar la integración y la patria grande. Han activado sus mecanismos de solidaridad y de organización y los propios... Esta es otra tergiversación, que Julian Assange no quiere someterse a la justicia sueca, que Ecuador impide que se aplique la justicia sueca. Nadie ha impedido nada. Se prestó la embajada para que pueda interrogar a Julian Assange. ¿Cuál es el problema? Que no garantizan la extradición a un tercer país. Y el momento en que un Julian Assange se ha extraditado, por ejemplo, a Estados Unidos, ahí sí corre peligro su vida en Estados Unidos por delitos políticos, hay pena de muerte. Y es claro que ha habido presión política contra Julian Assange. No están cerradas los caminos de conversación con las autoridades. La actividad dentro de esta sede diplomática fue frenética. Este domingo a primera hora Julian Assange se reunía con su abogado. Estamos dentro de la sede de la representación diplomática de la hermana República de Ecuador en Londres, y esto lo estamos recibiendo en directo desde Ecuador. Bueno, esta es hasta ahora la transmisión que acabamos de recibir. La pudimos bajar a tiempo gracias a los buenos reflejos de nuestro director Ryan, y a que aquí no necesitamos ni libreto, ni audífono, ni teleprompter, entonces podemos cambiar rápidamente. Eid al-Fitr, terminó el Ramadán y apareció en forma dramática el presidente al-Assad de Siria. Al terminar el Ramadán, cumplió con sus deberes como musulmán y hizo público en una rara aparición en Damasco. Rezó en la mezquita de Al-Hamda, ubicada en el barrio Al-Muhajirin, en Damasco, y se reunió con altos jefes y representantes del actual gobierno. Y en ese evento también estuvieron presentes el primer ministro sirio Wael al-Halki, el presidente del Parlamento Mohamed Jihad al-Laham, el secretario adjunto del partido gubernamental Al-Baas Abdullah al-Ahmar. Las imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron al mandatario sirio en la primera fila. Decenas de responsables y ciudadanos sirios escucharon junto al muftí del país, Ahmed Hazum, el sermón del imán al terminar el Ramadán. La fiesta del final del Ramadán en Siria coincide con la culminación a medianoche de la retirada de los observadores internacionales, aunque la ONU mantendrá una pequeña oficina política en Damasco. Allahu Akbar. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ha aparecido el nuevo enviado. La violencia continúa en el país pese a los últimos esfuerzos mediadores, con la designación el sábado del diplomático argelino Lakhdar Brahimi como nuevo enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe para Siria. Allahu Akbar. En medio de este recogimiento, al finalizar el Ramadán, había un gesto de presión psicológica. Oficiales de la ONU se retiraban y llegaban a Damasco, al Dama Rose Hotel, nuevos enviados. Pero la retirada indicaba, vamos a poner a salvo a nuestros enviados porque viene una vuelta de tuerca muy dura en la guerra. Mientras tanto, levantaba sus apuestas el nuevo presidente francés, que no se diferencia en nada del anterior, François Hollande. Aquí llegaban los nuevos enviados al legendario Hotel Damarros, que se ha vuelto bastante famoso ahora, y ciertamente los observadores de la ONU abandonaban definitivamente Siria. Lakhdar Brahimi es el nuevo diplomático que tiene que hacer frente al vacío generado por la renuncia del laureado anterior, y el Consejo Nacional Sirio duda de la voluntad de la comunidad internacional para querer resolver realmente el conflicto. La situación de los refugiados es insostenible. En Turquía,
Los campamentos están desbordados. Ankara ha dicho que si el número de sirios sobrepasa los 100.000, no habrá más espacio para seguir recibiéndolos. Los observadores de las Naciones Unidas ponen fin a una misión que ha durado 4 meses y que no ha conseguido, y no se sabe si las potencias involucradas querían que lo consiguieran, parar la violencia en el país. Su mandato expiró ayer domingo. El enfrentamiento ha continuado todo el fin de semana. 2 días de celebración por el fin de Ramadán fueron marcados por los bombardeos de las tropas de gobierno, recuperando el control ante las fuerzas irregulares asistidas no solo por el planteamiento logístico, las comunicaciones y el armamento, sino por la cantidad de asesores y cantidad de mercenarios que están allí actuando contra el gobierno. Como les decía, el nuevo presidente francés trata de levantar el perfil y recibe al nuevo enviado a Siria, el argelino Lakhdar Brahimi, en la explanada del Elíseo. Hollande recibió a Brahimi para tratar la situación en Siria. El encuentro se celebró en la sede de la diplomacia, del Ejecutivo francés, no de la diplomacia, ¿no? Estamos en el Elíseo, no en el legendario Matignon. Y tras la reunión con el veterano diplomático argelino, que comenzó a las 4:30, hubo algunas declaraciones. Brahimi fue nombrado el pasado 17 de agosto en sustitución de Kofi Annan, quien presentó su renuncia a cargo del principio de mes y asumirá formalmente las riendas el 1 de septiembre. Todas las misiones son difíciles, dijo, pero esta no es una excepción. Así lo indicó el muy veterano negociador. Dice, bueno, hemos usado algún tiempo extremadamente útil para mí y debo decir que hemos estado en el modo de escucha, ¿no? He escuchado al presidente con gran atención. Francia tiene la presidencia del Consejo de Seguridad en forma rotativa en este momento, es un importante país en términos de todo lo que pueda ocurrir en Siria, así que es muy importante para comenzar mi misión. Dans tout ce qui se passe autour de la Syrie, et c'est donc un début extrêmement utile pour moi, pour ma mission. Antes había dicho sobre France 24, todas las misiones son difíciles y esta no es una excepción. Dijo, considero un gran honor y también una sorpresa que se me llamara para ocupar este puesto. Dijo que esta comparecencia, él está muy consciente de la situación. En Washington, Jay Carney, vocero de la Casa Blanca, daba una sorpresa y anunciaba al presidente Obama. Dijo, bueno, espero que me hayan extrañado, saludos a todo el mundo. Y Jay, dime que esta gente me ha echado un poco de menos, dijo. Bueno, ahora tenemos caritas arregladas, pero no tenemos las preguntas y el cerebro ni la personalidad de Helen Thomas, ¿no? Dice, en Siria obviamente esto es un muy duro tema. Indiqué recientemente al presidente al-Assad que ha perdido legitimidad y por lo tanto debe bajarse del gobierno. Imagínense, este hombre le está diciendo al presidente de una nación con la que hasta ahora mantenían relaciones normales, mire, usted perdió legitimidad y tiene que irse del gobierno. Y este es el Premio Nobel de la Paz. Este es el que dio la conferencia en la Universidad del Cairo. Pero qué petulancia imperial, señores. La comunidad internacional le ha mandado un claro mensaje. Y antes que arrastrar a su país a la guerra civil, debería moverse del país y en la dirección de una transición política y buscar un aterrizaje suave que hasta ahora luce bastante distante. Quiero decir que nosotros, para la asistencia humanitaria, hemos manejado $82 millones. No dice cuánto han movilizado en ayuda militar, ¿no? Y queremos evitar esta terrible situación y también desestabilizar evitar que se desestabilicen algunos de los vecinos de Siria. Obama advirtió a su par sirio Bashar al-Assad que el uso o despliegue de armas químicas o biológicas marcaría una línea roja en la visión de Washington sobre la forma en que Damasco está combatiendo a los rebeldes que buscan derrocar al régimen sirio. Al señalar que hasta este punto no he ordenado la participación del ejército estadounidense en el conflicto. ¿Se dan cuenta, no?
Hasta este punto no he ordenado la participación del ejército estadounidense en el conflicto. Obama dijo en declaraciones sorpresivas a la prensa aquí en la Casa Blanca que el tema de las armas químicas o biológicas era de gran preocupación tanto a Estados Unidos como para quién, como para su aliado Israel. Una línea roja para nosotros es: si vemos circular una gran cantidad de armas químicas o el uso de ellas, eso cambiaría mis cálculos, advirtió Obama en forma sibilina. To the Assad regime, but also to other players on the ground, that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. That would change my equation. Esto cambiaría mi ecuación. Y hay un reporte que intenta interrumpirlo aquí, y él dice: la situación es volátil, y debería decir que es con absoluta confianza que lo que estoy diciendo aquí es que monitoreamos la situación muy detalladamente. Hemos puesto todo junto en planes de contingencia, hemos comunicado en ciertos términos a los jugadores que están en la región cuál es nuestra línea roja para nosotros, de la que no vamos a pasar, y que habrá enormes consecuencias si vemos movimientos de armas químicas hacia el frente o el uso de armas químicas. Esto cambiaría enormemente mis cálculos y el significado. Así que muchas gracias a todos. Bueno, en Helsinki, en Finlandia, llevaba como siempre la voz cantante el muy experimentado canciller Lavrov, probablemente el decano en este momento en el mundo. Y el desenlace en Siria marcará la solución de otros conflictos en la región, según Lavrov. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró hoy: el desenlace del drama sirio marcará la solución de otros conflictos. Y estaba aquí con su contraparte de Finlandia, Heikki Tuomioja. Lavrov dijo: para todos nosotros, hemos estado en Ginebra, en Europa, en Estados Unidos, en Turquía, en China, todos estamos de acuerdo en que debemos demandar que las partes involucradas en el conflicto de Siria lleguen a un documento de acuerdo sobre la base de resolver la crisis. Como hemos sugerido en las Naciones Unidas, ahora es el tiempo de las declaraciones, pero para cumplirlas. El documento que hemos presentado ya tiene, de hecho, más de un mes que ha sido pasado desde que nos pusimos de acuerdo en él. Naturalmente, este hecho es preocupante, ya está sobredatado. Todo el mundo tiene que entender que todos somos responsables de llevar una solución a este problema extremadamente importante, y que este documento fue creado en Ginebra. Quisiera recordar también que antes del veredicto sea anunciado, el presidente de Rusia, se refería a Vladimir Putin, expresó públicamente que cree, y esto es cambiando el tema, ¿no?, que se refería a las Pussy Riots que hicieron aquel escandalazo en la iglesia del Santo Cristo Salvador, que merecen bajo ciertas circunstancias cierta clemencia, ¿no? Pero deben entender, si correctamente, que los abogados están apelando y que también tenemos un sistema en que las cosas van de acuerdo a su propio tiempo y veremos cómo se desarrolla, y no deberíamos sobrereaccionar sobre este tema. El canciller ruso reafirmó que Moscú aboga por cesar de inmediato la violencia en Siria e impulsar cuanto antes una solución política a la crisis a través de un diálogo inclusivo, sin injerencia externa, parecía una respuesta a Obama, para que el gobierno y la oposición puedan resolver de forma democrática y libre, sin condiciones previas, los problemas más acuciantes. Recordó que este planteamiento fue aprobado por consenso en las resoluciones 2042 y 2043 del Consejo de Seguridad de la ONU y en el comunicado que el Grupo de Acción para Siria había adoptado en Ginebra el pasado 30 de junio. Llamamos a todas las partes en Siria y a todos los actores externos a que dejen de sabotear estos documentos importantísimos para la paz en Siria. Y así se retiró de la rueda de prensa. Mientras tanto, en Teherán, Ahmadinejad dijo: no hay sitio para Israel en el nuevo Oriente Medio.
en respuesta a los descarados cálculos de 30 días de guerra y 500 bajas israelíes del gobierno de Netanyahu, Ali Khamenei aseguró que el Estado de Israel será borrado de la geografía mundial, cita textual, y su territorio será devuelto a la nación palestina. A esas palabras siguieron al día siguiente otras del presidente Mahmoud Ahmadinejad en un acto multitudinario con motivo del Día Internacional de Jerusalén, día decretado por Khomeini y que se celebra el último viernes del mes sagrado del Ramadán, y dijo: el Estado de Israel, comillas, es un tumor canceroso que hay que extirpar hasta las últimas células, cierre de comillas. Así las cosas se precipitan. Ahmadinejad preguntó a sus fieles entre gritos de muera Israel y muera Estados Unidos: ¿quieres un nuevo Oriente Medio? Nosotros también, pero en el nuevo Oriente Medio no habrá rastro de presencia de Estados Unidos y los sionistas. Mientras tanto, en una comunicación televisiva, el jefe de Hezbollah en Nasrallah decía que la vida de los israelíes será un verdadero infierno si llegan a lanzar la guerra los actuales conductores de esta nación. Hay objetivos en Palestina ocupada por Israel que pueden ser atacados con un pequeño número de misiles. Poseemos esos misiles y no dudaremos en utilizarlos para proteger a nuestro pueblo y nuestro país. Esto transformará la vida de centenares de miles de sionistas en un verdadero infierno, informó Nasrallah en una ceremonia con motivo de la jornada de Al-Quds, a Jerusalén en árabe, y advirtió que el Hezbollah sabía dónde golpear y que habría decenas de miles de muertos y no solo 500 muertos, como dijo el gobierno de Israel. El movimiento chiita armado es el enemigo jurado de Israel contra el que se comprometió en una guerra destructora en 2006 en el Líbano. El jefe de Hezbollah afirmó que si Irán, principal apoyo del partido chiita, era atacado por Israel, la respuesta será enorme. El ministro israelí saliente de Defensa Pasiva, Matan Vilnai, había afirmado esta semana que Israel había preparado a su población para un eventual conflicto que podría durar 30 días en varios frentes simultáneos y no causar sino unos 500 muertos del lado israelí. Estas declaraciones del jefe del Hezbollah ocurren cuando los medios de comunicación israelíes mencionan la inminencia de un ataque israelí contra instalaciones nucleares israelíes y siguen las protestas pacifistas de los ciudadanos israelíes que se oponen a estas amenazas de paz. Mosraz, residente de Tel Aviv, dice: venimos aquí a llamarle al gobierno especialmente para que pare al ministro de Defensa y al primer ministro, que empiecen a negociar, que salgan y cooperen con Estados Unidos y la comunidad internacional, pero que no ataquen a Irán. La gente tiene miedo ante la política del gobierno de Netanyahu. Así las cosas, esto es lo último que hemos recibido sobre el panorama actual en el Medio Oriente y ciertamente no luce demasiado optimista. Parece que ahora que murió el patriarca respetadísimo del primer ministro Netanyahu, murió a los 102 años, ¿no? Y Netanyahu con la carga encima de que su hermano fue el que murió como héroe en aquel espectacular rescate y comando de Entebbe, ahora quiere ser él, como fue Bush Jr., un presidente de guerra, por lo visto. Fluida situación en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y nos despedimos con nuestra frase de hace casi 40 años: acontecimientos en pleno desarrollo. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. La voz del pueblo. Con el ingreso de Venezuela a Mercosur, estamos más cerca de la consolidación de la soberanía alimentaria y de la independencia de nuestro país.
Gracias a esta gran alianza con nuestros países hermanos, podremos importar alimentos a precios justos para seguir protegiendo el bolsillo del pueblo. Nuestros trabajadores del campo podrán adquirir insumos agrícolas más baratos y seguir impulsando la producción nacional. Venezuela en Mercosur, un paso más hacia el sueño de Bolívar, un paso más hacia la patria grande.